Bien, tengo la computadora del automóvil en mi mano y la vincha del seguro que hay que remover para retirarlo es este, ¿no? Entonces, lo que generalmente se hace es apoyar el dedo medio sobre este seguro, presionarlo y con la mano coger el conector o los conectores para poder levantarle y luego retirar de este seguro de acá, de esta parte en que pivota, en que gira. Bien, entonces una vez que hemos retirado la computadora y la tenemos lista en la mesa de trabajo para revisarla, como les decía, debemos revisar que sus terminales estén completamente bien, íntegros, que no tengan ningún tipo de oxidación, de sulfatación, de chisporroteo, que esté quemado, doblado o comprometido de alguna manera que impida un funcionamiento correcto. Lo mismo se hace en el conector. Hay un inconveniente, bueno, no es un inconveniente, las computadoras de los automóviles son construidas muy robustamente, tienen un disipador de aluminio porque a veces durante el funcionamiento a largo tiempo tienden a calentarse y generan algo de calor. Si por alguna razón en el momento que ustedes retiran la computadora y se encuentra muy caliente, eso sería un indicio de que sí hay un problema, ¿no? Pero generalmente es poco el calor que emanan, pero sí tienen el radiador para evacuar el calor. Entonces lo que hay que retirar es algunas pestañas que tienen a los costados, ¿sí? En este caso se desdobla un poquito para poder retirar la tapa y voy a mostrarles el interior de la computadora y qué deberíamos hacer y qué deberíamos revisar. Ok, aquí hemos retirado la tapa y este es el interior de la computadora, una computadora típica. Como les decía, las computadoras son construidas de esta manera y generalmente se pone un tipo de masilla o de silicón encima para que primero los componentes no vibren, porque tenemos una computadora que está sometida todo el tiempo a vibración. Entonces si los componentes estuvieran sueltos fácilmente podría fallar, y esta forma de ponerles una silicona es lo que evita que la computadora falle en corto tiempo. Entonces lo que debemos revisar, por ejemplo, son los capacitores, fundamentalmente hacer una inspección visual de que si se encuentran reventados, pues habrá que ver la posibilidad de cambiarlos. También tenemos componentes como los actuadores de la válvula IAC, de la bomba de gasolina o del relé de la bomba de la gasolina y de los inyectores, que muchas de las veces pueden ser transistores IGBTs o MOSFET y sí se pueden cambiar. En este caso, este tipo de computadora es muy difícil de hacerle algo. Realmente, como se dan cuenta, no hay acceso prácticamente a nada y lo único que puede revisarse es internamente si hay algún tipo de daño que nos hiciera confirmar que realmente hay que cambiarle. Si uno de los integrados estuviera reventado, pues no hay manera realmente de sustituirlo. Incluso a veces pueden ser memorias reprogramables de las que no tenemos el código, a veces ni conseguimos la parte, entonces no se puede hacer nada más que sustituir por completo la computadora. Y como les decía, esta computadora en algunos países puede estar costando alrededor de $300. Estamos hablando de una computadora nueva, por supuesto. Entonces sí es conveniente hacerle una revisión interna, visual, para al menos descartar que cualquiera de estos componentes se encuentre reventado. En este caso ya no podemos hacer más y vamos a hacer luego una prueba dinámica en cuanto a lo que se refiere a voltaje y corriente de la computadora para tener idea de cómo debe revisarse, al menos en forma básica. Bien, en este momento ya he vuelto a instalar toda la computadora en su lugar. Como se darán cuenta, ya están los 4 tornillos que le sujetan puestos firmemente y también he puesto el conector y la vincha o seguro ya está en su lugar. Tiene que asegurarse que el conector quede firme y que no se mueva para que no produzca fallas. Entonces de esta manera podemos luego hacer una prueba de corriente que les voy a mostrar a continuación en la caja de fusibles para que tengan una idea de cuál es el consumo de corriente y cuál es el voltaje de operación. Bien, una vez que hemos
ya puesto todo en su lugar la computadora y hemos puesto su conector, vamos a realizar una prueba de voltaje y de consumo de corriente para que se tengan una idea de cuál es el voltaje y el consumo de corriente. Entonces vamos a la caja de fusibles. Aquí vamos a revisar cuál es el fusible de la SM. Como les decía, es la computadora SM, SU o PCM, dependiendo de la marca del vehículo y modelo. Entonces vemos que es el fusible número 2, es el fusible que se encuentra acá, este de aquí, y vamos a realizar pruebas de voltaje y de corriente sobre ese fusible en estático y en dinámico para que se den cuenta cómo debe funcionar. Entonces, primero vamos a realizar una revisión del voltaje de la batería, que debe estar en 12 voltios. Entonces, revisamos, tenemos 12.3 voltios, mantenemos el terminal negativo del multímetro en la punta de prueba, en el terminal negativo, y deberíamos tener 12 voltios. En este momento, como el vehículo se encuentra apagado, en ninguno de los terminales del fusible de 10 amperios, de este caso, tenemos voltaje. Ponlo en contacto, por favor. En el momento que se pone en contacto, el voltaje sube a los 12 voltios de la batería. Y debemos revisar que a ambos lados del fusible tengamos los 12 voltios. Tenemos ahí, no, déjale para que se vea eso, así, 12 voltios, 12.04 de un lado y del otro lado, ¿sí? Puede ser que el fusible esté fallando, y de esta manera verificamos que realmente se está entregando 12 voltios. Esa es una prueba que debemos hacer. Luego vamos a realizar otra prueba. Apágale el vehículo, por favor. Entonces vamos a realizar la medición de corriente. Vamos a medir en una escala de 10 amperios. Hay que tener mucho cuidado porque en este momento, al conmutar las puntas de voltaje a corriente, pues tenemos una resistencia muy baja en las puntas y podemos ocasionar un corto. Entonces tenemos que estar muy pendientes de cómo usar el multímetro. Retiramos el fusible y vamos a poner el amperímetro, que se vea correcto, que se vea el display del multímetro. Un momento para que los cables no molesten. Ponle en contacto, por favor. En contacto, la computadora del vehículo consumió hasta 370 miliamperios, que fue cuando se activó la bomba por 2 segundos. Como ustedes recordarán, la bomba funciona de esa manera. Y luego baja hasta 260 miliamperios en estático. Vamos a ver qué sucede cuando se enciende el vehículo. La corriente debe subir a alrededor de 700-800 miliamperios. Enciende el vehículo, por favor. Correcto. Ahí tenemos el vehículo encendido y está consumiendo una corriente de 600 y algo más de miliamperios. Aceléralo un poquito. Un poco más. Conforme aceleramos, pues los inyectores, que son básicamente los que consumen un poco más de corriente, se refleja esa corriente en el amperímetro, ¿sí? Aceléralo un poco más. Una a fondo. A fondo, como se dan cuenta, consume más de 1 amperio. Y esa es la corriente que debería consumir la computadora en dinámico, ¿no? Apágale nomás. Ya. Entonces, si la computadora llegara a consumir 3, 4 o 5 amperios o más, es indicio de que se encuentra dañada. De esta manera, entonces, con las pruebas de voltaje, de corriente, las inspecciones visuales, de si tenemos elementos dañados, terminales dañados, cables sueltos, y asegurándonos de que la computadora se encuentra firmemente con los pernos sujetos, porque el chasis de la computadora se utiliza como retorno eléctrico del sistema. Entonces nos estamos asegurando de que funciona o no funciona correctamente la computadora. Entonces ya saben, pueden revisar el voltaje, que debe tener 12 voltios,
deben tener una corriente en reposo de alrededor de 300 miliamperios y en dinámico, cuando el vehículo se enciende, unos 700, 800 miliamperios hasta 1 amperio y sobrepasar un poquito el amperio, y de esa manera saben que la computadora está funcionando correctamente. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Suscríbanse a mi canal, dejen su like si les gustó el video. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.